¿Cómo están mis queridos niños del tercer grado de la institución educativa 21015? Bien, mis queridos niños, el día de hoy vamos a trabajar también un área muy interesante que es ciencia y tecnología, cuyo tema principal es conocemos las plantas de uso tradicional. Te recuerdo, mi querido niño, que en las actividades anteriores valoraste las tradiciones y costumbres de las regiones de nuestro país. Ahora conocerás las características de las plantas medicinales de uso tradicional. Te comentamos que algunas de ellas han sido estudiadas científicamente y se ha corroborado sus propiedades para curar enfermedades y cuidar la salud de las personas. Bien, mis queridos pequeños, entonces vamos a empezar con nuestra clase. No sin antes presentarte cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito va a ser que hoy vamos a comprender y valorar la importancia de las plantas medicinales de uso tradicional. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a partir de una situación problemática. Nuestro país posee una gran variedad de flora, plantas, en cada una de sus regiones. Los peruanos usamos esta flora de diversas maneras, como alimento, en la industria, como medicina, entre otros usos. Para el cuidado de la salud, las plantas medicinales han cumplido un rol importante en el tratamiento de las enfermedades de las personas desde hace mucho tiempo atrás y forman parte de nuestras tradiciones. Ya, esa es nuestra problemática. A continuación vamos a leer el siguiente caso. Nos dice: como Alicia se sentía enferma, asistió a la posta de salud. El médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa y le contó a su familia, ellos opinaron lo siguiente. Vamos a ver una primera opinión de Juan. Juan dice: los medicamentos pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daños a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que son naturales. Yo compro estas plantas en el mercado. El vendedor me dice qué parte de la planta debo consumir y cómo prepararla. Además, los medicamentos son muy costosos. Vamos a ver una opinión 2. La opinión de Ofelia. ¿Qué dice Ofelia? Dice: no confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que estas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También algunas personas que venden plantas dicen que curan, pero no es cierto. Muy bien, entonces ahora acá dice: luego de escuchar las opiniones de Juan y Ofelia, Alicia no sabe qué hacer. Por eso ella decide investigar para tomar una decisión. Alicia quiere buscar información sobre los beneficios y desventajas de usar medicamentos para tratar una enfermedad, llamada medicina convencional, o el uso tradicional de plantas medicinales, ¿no? Entonces estamos viendo dos cosas aquí. Ella quiere ver sobre la medicina convencional o plantas medicinales. Muy bien, entonces ahora ¿qué dice?
ayuda a Alicia en esta investigación. Vamos a ayudar a Alicia entonces. Juntos lo haremos. Para ello, desarrolla las siguientes actividades. Nuestras siguientes actividades, mis queridos niños, entonces, que vamos a un primer punto, el planteamiento del problema. Cuando hacemos un planteamiento del problema, nos preguntamos, siempre nos hacemos unas preguntas. En este caso tenemos dos preguntas. En la primera dice, ¿a quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan u Ofelia? ¿Por qué? La segunda pregunta dice, ¿para que Alicia tome una decisión frente a su problema, será suficiente evidencia, sustento o fundamento las opiniones de Juan y Ofelia? ¿Alicia necesita más información? A ver, vamos a explicar. Muy bien, entonces para que se te haga más fácil, mis queridos niños, vas a hacer este cuadro, ¿ya? En este cuadro aquí vas a responder, porque estas mismas preguntas te van a ir durante la sesión. Primero vas a hacer tu hipótesis, lo que tú crees. Luego, cuando vas a leer, vas a validar tus hipótesis, vas a validar tus respuestas si son ciertas o no. Y al final también igual vas a tener que dar tus conclusiones respecto a estas mismas preguntas. Entonces, para no confundirnos tanto, mejor hagamos un solo cuadrito. En este cuadro, entonces, aquí están, mira, las dos preguntas. Las mismas preguntas que están aquí, las he puesto acá. Y la primera es planteamiento de hipótesis o postura personal, o sea, lo que tú piensas, ¿ya? Como te vuelvo a decir, no recurras a libros, no recurras al internet. Esto es lo que tú piensas, que ya es muy bonito saber mis ideas para luego contrarrestar mis respuestas, ¿ya? A ver, ¿a quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan u Ofelia? ¿Y por qué? Entonces aquí tú pones tu opinión. Por ejemplo, mi opinión o mi postura personal es que yo pienso siempre, la palabra yo pienso, porque todavía no sé bien, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que debe hacer caso a Ofelia, es mi opinión. ¿Por qué? Porque debe estar bajo el cuidado de un doctor, porque ella decía, ¿no?, que tenía que estar mejor con el doctor porque él sabe. Y además, las medicinas naturales como que no le convencían, ¿no? Muy bien. Ahora, para que Alicia tome una decisión frente a su problema, ¿será suficiente evidencia, el sustento, el fundamento, las opiniones de Juan y Ofelia? O sea, ¿será suficiente con lo que ellos le dijeron? O sea, que con lo que ellos le dicen, ya, toma decisión. ¿Alicia necesita más información? A ver, vamos a explicar. Entonces, yo lo que he puesto aquí, también igual, yo pienso. Entonces, yo pienso que sí es suficiente la opinión de los dos, que con eso nomás ya ella se puede elegir ya, es mi opinión. Y sobre todo hacer caso a Ofelia. Pienso que ya no necesita información porque el doctor que la vio ya le recetó para su bien. Es lo que yo pienso, mi opinión, ¿ya? Entonces, esta es mi primera opinión que yo tengo. Esto todavía lo voy a dejar en blanco por ahora porque voy a seguir trabajando. Para validar mis hipótesis, para decir si están bien o no, entonces voy a tener que seguirme informando. Entonces pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a tener que hacer, para poder investigar y ayudar a nuestra amiguita, tenemos que hacer la elaboración del plan de indagación. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Entonces acá dice, para comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas, te sugerimos planificar, es decir, construir una ruta o aplicar una estrategia cada vez que quieras resolver un problema. Una estrategia útil es formularnos preguntas. Estas nos ayudan a ordenar las ideas y luego poder llevarlas a la acción. A continuación te presento algunas preguntas que podrás anotar en tu cuaderno o en hojas reusables. ¿Qué es este cuadro? Siempre que me dice, para poder planificar, hacerme preguntas. Y aquí ya te está dando un ejemplo. Te preguntas, te das tu respuesta y también dices el por qué. Por ejemplo, acá dice,
¿Cómo ordenaré la información que vaya encontrando? La respuesta: usaré dibujos para señalar lo que creo que es importante, ¿no? Puede ser un ejemplo, tú también puedes ser otro, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayuda a organizar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mis respuestas, sobre todo para ayudar a nuestra querida amiguita del día de hoy, ¿no es cierto? Muy bien, la siguiente pregunta: ¿qué conozco sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Qué conoces tú? A ver, aquí vas a anotar tu respuesta. ¿Qué conoces? Que de repente pueden curar ciertas enfermedades a otras personas, ¿no? ¿Y por qué? Porque se dice de repente, ¿no? Se dice o se escucha comentarios de que tal planta puede curar a una persona. Ahora la siguiente pregunta: ¿qué haré con la nueva información que encuentre sobre las plantas medicinales de uso tradicional? O sea, una vez que ya hayas encontrado la información, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás? Pues la vas a tener que organizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para poder entender mejor las ideas que pueda yo obtener, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo te estoy dando ejemplos. Tú de repente piensas más y vas a ir colocando. Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? ¿No? Si por ahí hay alguna información que de repente tú te preguntes, ¿y esto qué cosa es? Entonces, puedes, ¿qué? Recurrir a tu familiar para poder preguntarle y te ayude. O también puedes recurrir a libros, puedes recurrir al internet, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Para sacarme de las dudas, ¿no es cierto? Otra pregunta: ¿qué puedo hacer para recordar las partes importantes de lo que vaya leyendo? ¿Qué puedes hacer para recordar las partes importantes? Pues tienes que anotarlas en unas hojas de reuso o puedes subrayarlas, ¿no es cierto? ¿Por qué? También igual, para no olvidarme al final de elaborar de repente un texto o un organizador. ¿Listo? Entonces así. Tú también, las respuestas que yo te estoy dando también son ejemplos. Tú también lo puedes mejorar, puedes ampliar o puedes cambiar tus respuestas. Bien, entonces, ahora vamos a recoger datos, chicos. Ahora sí, vamos a analizar. Recoger datos y luego analizamos los resultados. Aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a recoger datos, o sea, vamos a leer, nos vamos a informar y luego de eso vamos a analizarlos. Entonces, vamos por un primer punto. Vamos por las características de las plantas. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice? Las plantas son seres vivos que producen sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Y es verdad, ¿no es cierto? Porque a las plantitas nadie les da de comer, así como nosotros que no comemos de repente con cuchara o buscamos alimento, vamos al mercado. No. Sin embargo, la plantita ahí mismo en su sitio elabora su propio alimento. ¿Ya? Los alimentos que produce la planta los usa para realizar sus actividades diarias, como crecer, respirar, reproducirse, repararse ante algún daño, entre otros. O sea, la fotosíntesis que realiza sirve, ¿no? Entonces, para realizar esas acciones, ¿no? Para, como dice, crecer, va a respirar, va a reproducirse, como vemos aquí, que se está reproduciendo, repararse de repente cuando no tiene o alguien le dañó, ¿no? Repararse y entre otras actividades. Ahora, ¿qué más dice? Las plantas guardan sus alimentos en la raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Observa en el dibujo las partes de una planta. Entonces aquí estamos conociendo las partes de una planta. Yo sé que ya tú lo conoces muy bien. Entonces, como dice aquí, guardan sus alimentos. ¿En dónde? En la raíz, en el tallo, va ahí también por todas esas partes va su alimento.
En las hojas, también llegan las hojas, flores y el fruto. ¿Ya? Entonces en todas esas partes llega su alimento. Bien, continuamos. ¿Qué más nos dice? El alimento de las plantas está compuesto de sustancias químicas. Mira, toda planta está compuesta de sustancias químicas. Además, las plantas producen otras sustancias químicas también. Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la ropa, tu cuaderno, la manzana, el aire que te rodea están hechos de sustancias químicas. Cuando se utilizan adecuadamente muchas sustancias químicas, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de los seres vivos. Sin embargo, ojo, si estas no se usan adecuadamente, pueden afectar negativamente a la salud y al ambiente. Ahora aquí tenemos, el Seguro Social del Perú e-Salud señala que algunos medicamentos como las pastillas, los jarabes, etc., que se utilizan para el tratamiento de diversas enfermedades están elaborados de sustancias químicas que se encuentran en algunas plantas. Muy bien, entonces ahí estamos aprendiendo que en nuestras plantas, en algunas plantas, se encuentran las sustancias químicas. ¿Y qué sale de ahí? Salen para poder elaborar pastillas o jarabes u otros medicamentos. Listo, ahí estamos, nos seguimos informando. 2. Ejemplos de plantas medicinales. Aquí está lo importante. Ejemplos. Vamos a continuar. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo. ¿Has escuchado de repente de la sangre de grado? ¿No? Entonces aquí tenemos una imagen. ¿Cuál es su nombre común? Su nombre común es sangre de grado, pero nombre científico es Croton lechieri, ¿no? Uso. Las investigaciones científicas, mire, investigaciones científicas, no es que por ahí nada más que te diga cualquier persona, no, yo pienso que de aquí, con esta planta nos podemos sanar de tal cosa, no. Ya ha sido investigado por científicos y han demostrado que esta planta tiene una sustancia química que ayuda a cicatrizar las heridas. ¿Ve? Muy bien, otro. Uña de gato. Nombre común, uña de gato. Nombre científico, Uncaria tomencosa. Uso. Las investigaciones médicas, ¿ves? También igual. Todos, mira, hasta ahorita los dos ya han sido investigados. Entonces, las investigaciones médicas han encontrado que esta planta posee una sustancia química que es útil para curar la inflamación de los huesos. ¿Listo? Muy bien, tenemos otra plantita medicinal, que es el achiote. Nombre común, achiote onoto annato urucú. Nombre científico, Dixa orellana L. ¿Qué usos tiene esta planta medicinal que es el achiote? 1. Tiene una sustancia química que se usa como condimento en la preparación de diferentes comidas. En la medicina, posee una sustancia química que previene la inflamación en el cuerpo. Alerta, posee sustancias químicas que pueden generar problemas a las personas que sufren de diabetes. ¿Ves? Entonces aquí, ¿por qué saben todas estas cosas? Porque también esta planta medicinal también fue estudiada por científicos, ¿ya? Entonces es importante saber que hayan sido estudiados por científicos y nos está diciendo, mira aquí claramente, que debemos que estar alerta, sobre todo para las personas que sufren con diabetes, ¿no? Que puede generar problemas. ¿Ves? Miren chicos, muy bien. 3 plantitas, una de las 3 plantas medicinales que son peruanas, plantas tradicionales de nuestro Perú
y que son medicinales. Muy bien. Ahora, 3. La pregunta: ¿qué es más recomendable? ¿Los medicamentos, medicina convencional o las plantas medicinales de uso tradicional? Entonces aquí, a ver, ¿qué nos dice? A ver, la enfermera nos va a contar algo. Dice: el Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud, CENSI, y el Seguro Social del Perú, que es eSalud, promueven que los pacientes usen plantas medicinales de uso tradicional y la medicina convencional, que son las pastillas, los jarabes, entre otros, lo que tenemos aquí, de forma integrada. O sea, chicos, podemos utilizar los dos. De repente la natural como un complemento, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué más dice. Es decir, es recomendable usar ambos tipos de medicamentos, pero ¿qué? Ojo aquí, bajo la supervisión médica. No porque vas al mercado y alguien te dice, no, esto te hace bien. No, tiene que ser bajo supervisión médica. ¿Y qué nos está diciendo? Que las dos podemos utilizar ambos. Mira, estamos aprendiendo ambas, tanto la medicina convencional o las medicinas de uso tradicional, las podemos utilizar las dos a la vez. ¿Ya? ¿Qué más dice? Existen datos científicos sobre su seguridad y eficacia. De esta manera, las personas pueden cuidar mejor su salud. Muy bien, entonces ya sabemos hasta ahorita que sí se pueden utilizar las dos, que estén en forma integrada. 4. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de usar las plantas medicinales de uso tradicional y los medicamentos convencionales? ¿Qué debo tener en cuenta? A ver, vamos a leer aquí. Dice, lo que yo debo de tener en cuenta, lo primerito es conocer qué sustancias químicas posee las plantas. Porque ya tú sabes, toda planta tiene sustancias químicas. Pero en este caso hay que saber de cada planta qué sustancia química posee y para qué enfermedad pueden ser usadas. Por ejemplo, dice, se hicieron investigaciones sobre el árbol de la quina. Aquí está nuestro árbol de la quina, mira, ve. Ya estamos, mira, ya está siendo investigado, ya tiene investigaciones sobre el árbol de la quina. Y se halló que tenía una sustancia química llamada quinina, que cura la enfermedad llamada malaria. Para saber que la quinina puede ser usada en el tratamiento de la malaria, se hicieron muchas investigaciones científicas. ¿Ves? No es porque decir, esta me hizo bien y ya esto hay que tomar. No. Primero ha pasado por muchas investigaciones científicas. De esta manera se garantiza la eficacia y seguridad de la nueva medicina. Así podemos conocer cuánto debemos consumir y de qué forma. Si no se investigan las sustancias químicas que posee una planta, esta no se puede utilizar para tratar una enfermedad. ¿Ves? Muchas plantas poseen sustancias químicas tóxicas o venenosas que pueden causar daño al cuerpo. ¿Ves? Si tú no sabes muy bien qué sustancia tiene, entonces te puede dañar el cuerpo. Y si lo consumes exageradamente también, porque no sabes qué cantidad utilizarlo. Entonces por eso tú tienes que primero aprender que está bien utilizar plantas medicinales. Como dices, sí podemos utilizar los dos, pero hay que saber qué plantas medicinales vamos a tomar, ¿no? Tenemos que ver que sea investigado, que haya sido investigado científicamente. Ahora, ¿qué más dice? Un médico especializado, mira también, un médico especializado que haya estudiado bien su carrera, debe recetar el uso complementario, ¿no?
o integrado de plantas medicinales y medicamentos convencionales. O sea, el doctor te puede recetar eso, te puede dar tus pastillitas y también le puede decir, por ejemplo, si tuvieras con la gripe, por ejemplo, el doctor te puede decir, ¿no? Mira, tómate estas pastillas que va a ser para tu resfrío, y también puedes de repente tomar algunas o calentar algunas hojitas de eucalipto, ¿no? Un ejemplo, te puede de repente ya está como un complemento y estás utilizando los dos, que no es nada malo, pero también te va a decir qué cantidad de repente de echar, no es echar tantas hojas tampoco, ¿no? Muy bien, entonces y él te va a ir indicando cómo debemos consumirlo. El Ministerio de Salud, el MINSA, sugiere evitar el uso de plantas medicinales sin supervisión profesional, ¿ves? Sobre todo en mujeres embarazadas, porque tiene un bebé adentro y no sabe si lo que consume sin saber le puede hacer daño al bebé, ¿no es cierto? También en periodo de lactancia o en personas alérgicas. Asimismo, tampoco es recomendable consumir medicamentos, pastillas, jarabe, etcétera, que no hayan sido recetados por un médico, ¿ves? O sea, también las dos cosas, chicos. Tampoco puedes automedicarte. No puedes consumir una planta medicinal sin autorización o de repente sin el consejo de un doctor. Como tampoco puedes consumir un medicamento convencional sin la autorización del doctor. ¿Ya? Entonces por eso también siempre tienes que preguntar. ¿Y quién más que te pueda orientar? Un doctor. Muy bien, seguimos aprendiendo. Bien, recojo y análisis de la información que leíste. Vamos a seguir con el procedimiento. ¿Qué me dice? Ahora ya he leído todo. Mira, ¿qué información de la lectura ficha 1 te puede ayudar a corroborar que tus posibles respuestas que diste primerito, ¿te acuerdas?, son correctas o incorrectas? Entonces aquí está el cuadro. ¿Te acuerdas que hicimos este cuadro al comienzo? Aquí está las mismas dos preguntas y aquí está tus hipótesis que dimos. O bueno, sobre todo mi hipótesis que yo di, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces hasta aquí están mis hipótesis. Ahora, como ya leí, ahora voy a validar mi respuesta. Yo pensaba que en este caso debe hacer caso a Ofelia. Pero sin embargo, al leer, ¿qué sucede? Que más bien, a ver, estoy anotando aquí, que no debe hacer caso a ninguno de los dos, porque no son personas expertas en la salud. ¿Ves? Entonces, esa es ya mi validación, porque ya sé que ni uno ni otro. Más bien, que aprendí? Aprendí de que sí puedo utilizar las dos cosas a la vez o una de las cosas como un complemento. ¿Ya? Acá, en la segunda, yo pienso que sí es suficiente la opinión de los dos. Eso era lo que yo pensaba primero, ¿ves? Y no quiere decir que ya, está malo lo que contesté primero. No, al contrario, estoy aprendiendo. Entonces, a la hora de leer ya me di cuenta. ¿Qué me di cuenta? Que no era suficiente el sustento tanto de Juan ni de Ofelia. O sea, ella no debió quedarse tranquila con lo que le dijo Juan y Ofelia. Entonces, por lo tanto, sí necesita de más información. Por ejemplo, yo aquí había puesto, pienso que ya no necesita información. Pero al leer, al informarme, entonces, ahora sí, ya cambié de opinión. Estoy validando mi respuesta. Por lo tanto, sí necesita de más información para sacarse sus dudas y sobre todo informarse de personas confiables que saben sobre la medicina natural, que son los doctores, ¿no? Y de la medicina convencional. Y así saber qué medicinas adecuadas debe utilizar para su salud. Bien, entonces hasta aquí. Vamos ahí, ¿ves? Todavía nos falta la tercera, la última, pero vamos a continuar. Lo dejamos ahí, la tercera. Conclusiones lo dejamos. Continuamos. Pero nos dice, ahí también mismo, también recojo, me dice. Después también dice, puedes usar un gráfico, un organizador gráfico, dibujos o esquemas para organizar tus respuestas. O sea, ya vas a organizar un poquito tus respuestas. Si vas a usar una planta, acá otra pregunta, ¿no? Si vas a utilizar una planta medicinal de uso tradicional o un medicamento, ¿qué información debe conocer el paciente antes de
consumirla. ¿Y por qué es importante saberlo? Entonces, en este caso te voy a ayudar, mi querido pequeño, te voy a ayudar para que hagas un organizador. Que yo más o menos lo hice así. Y de repente es fácil para que tú vayas completando. Te voy a ayudar un poquito y ya tú lo puedes mejorar, puedes cambiarlo, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy poniendo como título las plantas. Yo ya fui aprendiendo. ¿Qué producen las plantas? ¿Qué producen? Toda planta casi produce ¿qué? ¿Qué produce? Muy bien, produce sustancias químicas. Mira, sustancias químicas, muy bien. Esas sustancias químicas ayudan ¿a qué? A mejorar ¿qué cosa? Ajá, muy bien, la calidad de vida, la salud y bienestar de los seres vivos, pero si lo utilizan adecuadamente. Ahora, esto genera que exista ¿qué? Va a generar que exista ¿qué cosa? Dos cosas. Uno, va a generar de hecho parte prácticamente de lo que es plantas medicinales de uso tradicional. Y de aquí también van a salir las medicinas convencionales, como los jarabes y pastillas, ¿ya? O sea, al saber qué sustancia química tiene, voy a saber aquí que ya va a ser una planta medicinal y también va a salir las medicinas. Ahora, estos dos, ¿te acuerdas? Tanto las plantas medicinales como las medicinas se puede usar, ¿te acuerdas? ¿De qué manera se puede usar? Muy bien, se puede usar integradamente, pero bajo las condiciones ¿de quién? Muy bien, bajo las condiciones de un doctor. Y aquí, a ver, un dato importante aquí que era sobre las plantas medicinales de uso tradicional. Lo que tengo que hacer es que se debe investigar ¿qué se debe investigar? La sustancia química que tiene para poder tratar una enfermedad. Este cuadro que está aquí ya puede ser la respuesta de esto. Porque te pregunta, ¿qué información debe conocer el paciente antes de consumirla? Entonces, ¿qué información debe tener? Que debe investigar la sustancia química que tiene para poder tratar la enfermedad. Bien, chicos, entonces así, de esta manera te estoy ayudando un poquito cómo puedes organizar ya lo que has leído. Pero, como te vuelvo a decir, son solamente ejemplos. Tú puedes cogerlo, puedes mejorarlo, puedes cambiarlo, ¿sí? Seguimos. Viene ahora, estructuración del saber construido. O sea, ya vamos ya a encajar ya todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste? Escribe tus conclusiones. Entonces, aquí también está nuestro cuadro. Volvemos al mismo cuadro anterior, ¿te acuerdas? Que aquí habíamos completado ¿qué? Nuestras hipótesis, lo que yo creía. Aquí ya lo validé, ¿no? O sea, ya con lo que yo ya había leído, lo validé. Y ahora aquí en conclusiones, con respecto a esta misma pregunta, ¿a quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan u Ofelia? ¿Por qué? Mi conclusión es ¿cuál es? Como no debe hacer caso a ninguno, ¿qué es lo que debe hacer? Hacer caso al Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud, que es el CENSI, y el Seguro Social del Perú, que es ESalud. Eso nos enseñó, ¿sí o no? Cuando leímos. Inclusive también el MINSA podemos agregar aquí, porque también el MINSA nos da consejos, ¿ya? Bien, ¿ves? Cositas que podemos agregar o que tú puedes agregar. Con respecto aquí, para que Alicia tome una decisión frente a su problema, ¿será suficiente la evidencia o sustento o fundamento? Las opiniones de Juan u Ofelia y Ofelia, ¿Alicia necesita más información? Pues ya había sustentado. ¿Y cuáles son mis conclusiones? Que ella debe informarse con expertos de la salud como el Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional del CENSI, el Seguro Social del Perú, el Ministerio de Salud, que es el MINSA.
Ahora, no es recomendable que no se automediquen, ¿no es cierto? Porque si no se investigan las sustancias químicas que posee una planta, esta no se puede utilizar para tratar una enfermedad. Muchas plantas, mira, ojo aquí, si ella debe de informarse bien, porque muchas plantas poseen sustancias químicas tóxicas o venenosas que más bien pueden causar daño al cuerpo. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta aquí, miren, completé ya un solo cuadro. ¿Ves? Ya no estoy ahí de repente que me confundo. Entonces, para que no te confundas, mejor así. Haces un solo cuadrito y vas a ir anotando tus, primero que era tus hipótesis, lo que tú pensabas. Si no concuerda con lo que leíste, no hay problema. Con mucha, como se dice, más bien sería algo mucho mejor porque estoy aprendiendo y ya estoy validando mi respuesta. ¿Ya? Y después dando mis conclusiones. Entonces, mis queridos niños, ahora evaluación y comunicación. Vas a evaluar lo que has ido aprendiendo y a la vez también cómo vas a comunicar lo que has aprendido el día de hoy. Entonces, tenemos aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir respondiendo algunas preguntas, como por ejemplo acá nos dice, ¿qué sabías sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Cómo lo aprendiste ahora? Ya, entonces ahí tú vas a contar. ¿Qué dificultades tuviste durante la investigación? ¿Qué hiciste para resolverlas? Muy bien. Ahora, en una hoja de reuso u hojabón, dibuja la planta medicinal que más usen en tu casa y describe cuál es el uso que le dan. Puedes presentarla en una ficha como los ejemplos de plantas medicinales de la ficha 1. Nos informamos cuando vimos pues de las plantas, ¿no? De la uña de gato, ¿no? Del achiote, ¿ya? Entonces, luego pregunta a algunos integrantes de tu familia. ¿Qué vas a preguntar y que también vas a responderlo? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de comprar una planta medicinal de uso tradicional? Recuerda que no solamente te vas a dejar llevar por la persona que lo vende, que te va a decir, sí, que te hace bien esto, que te hace bien lo otro. Y a veces por comprar nomás esa persona no sabe de repente muy bien y te puede hacer daño. Entonces ahí tú vas a responder, a ver, ¿qué me vas a responder aquí? Si creemos que debemos consumir alguna planta medicinal de manera complementaria a medicamentos convencionales, como te di en el ejemplo, ¿no? Cuando estás resfriado, el doctor te da unas pastillas, ¿no? Entonces acá dice, ¿a quién debemos consultar y por qué? De hecho, al mismo doctor. ¿Y por qué? Bueno, ya eso lo completas tú. ¿Listo? Ya. Muy bien. Tómale una foto a tu trabajo y compártelo con tus compañeros de clase y tu profesora a través de algún medio virtual, en este caso a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ya? Muy bien, pero con respecto a esta parte donde dice que en una hoja de reuso o jabón dibuja la planta, te voy a ayudar también y con eso ya terminamos. Mira, ve. Vas a hacer esto en tu hojita, vas a trabajar tú lo siguiente. Yo te estoy dando aquí también otro ejemplo. De repente yo en mi casa, bueno, acostumbramos nosotros, de repente cuando hace mucho frío, cogemos el eucalipto, ¿no es cierto? Y lo que vas a investigar un poquito más de lo que consumen en casa como medicina natural, vas a investigar el nombre común, nombre científico, ojo, que tiene que estar estudiado por científicos. Si no tiene nombre científico es porque no ha sido estudiado por científicos y no se sabe qué sustancias químicas tiene, ¿ya? Entonces aquí un ejemplo, el eucalipto. Haces tu dibujo, nombre común, nombre científico y qué usos tiene. Si de repente por ahí causa algún daño, también tienes que ponerlo, ¿no? De repente para quienes le hacen daño, así como en el caso de las otras plantas que vimos, ¿no? Listo, mis pequeños, y con esto ya estás terminando la clase del día de hoy.
Muy bonito y muy interesante nuestra clase del día de hoy. Entonces, ahora sí, mis pequeños, ya terminamos. Más tarde espero tus evidencias y entonces nos vemos hasta el día de mañana. Chao, mis queridos niños.